Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Barrera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a ver el video de la unidad número 3 de la materia Control Estadístico de la Calidad. El tema de hoy son gráficas de control por atributo. Esta materia está siendo impartida por el profesor José Morales y vamos a empezar con nuestro primer tema, que son gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso y los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. En este caso, este es nuestro límite de control superior, nuestro límite de control inferior, la línea central, y los datos se tienen que mostrar de manera aleatoria. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Y comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. En este caso son estos 2 puntos que están por encima de la línea de control superior. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda la línea central con el valor del objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Aquí en este caso, pues podemos observar la media y los límites de control superior e inferior. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales.
Aquí tenemos ejemplos de variación por causas comunes y por causas especiales. Aquí podemos ver lo que es el proceso: hornear un pan. La causa común de la variación: el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y la causa especial de la variación: al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. El segundo, registrar información de contacto del cliente. La causa común de la variación: un operador experimentado comete un error ocasional. Y la causa especial de la variación: un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Nuestro tercer ejemplo nos dice: moldeó por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico del proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Esa sería nuestra causa común de variación. Y la causa especial de la variación es cambiar a un proveedor de plástico menos fiable, lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Variaciones por causas comunes versus variaciones por causas especiales. Aquí podemos observar las variaciones por causas comunes. En este caso, los datos caen aleatoriamente. La gráfica tiene un movimiento aleatorio y no sale de los límites de control superior e inferior. Y en la variación por causas especiales tenemos que no están los datos de manera aleatoria. En este caso están todos sobre un mismo punto por encima del límite de control superior, y en el siguiente caso van todos como de manera ascendente, yendo del límite de control inferior hacia el límite de control superior. En este caso muestran que hay como una tendencia, ¿no? O están todos hacia un lado o están todos hacia el otro. Y de esta forma, en lo que son las variaciones por causas comunes, la variación es de manera más natural. Prueba para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto o más de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. En este caso nos dice que un punto que tenga más de 3 desviaciones estándar, en este caso sería este punto que se encuentra aquí. Aquí está, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, y el punto cae por encima. La prueba número 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. En este caso, nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seguido del punto rojo. Y estos 9 datos están por debajo de la línea central. La prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo, hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. En este caso, aquí tenemos 1, 2, 3 puntos. Son 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos nuestro punto rojo o nuestro dato que está anormal. Y en este caso pues están detectando estos 6 puntos estos 6 datos consecutivos sobre la línea central hacia arriba, ¿no?
La prueba 4, 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Igual aquí podemos observar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí nos dice 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. Entonces, aquí como podemos observar, los datos van arriba, abajo, uno a uno. Y aquí tenemos el punto número rojo, el punto rojo, perdón, que sería el punto 15. La prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí nos dice que 2 de cada 3 puntos con más de 2 desviaciones estándar respecto a la línea. En este caso está nuestra línea central, tenemos 2 desviaciones estándar y aquí tenemos 2 puntos, más de 2 desviaciones estándar respecto a la línea central. Prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de un sigma con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Nos dice que 4 de cada 5 puntos con más de un sigma. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 sobre arriba de una desviación estándar. Prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Aquí podemos observar que la mayoría de los puntos se centran o se concentran cerca de la línea central y aquí pues nos dice que son 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar. O sea, los valores no salen de un sigma. Prueba 8, 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. En este caso, 8 puntos consecutivos arriba de un sigma. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos 6, 7, 8. O sea, nos dice que los 8 puntos consecutivos más de un sigma respecto a la línea central, pero puede ser hacia ambos lados, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir que los datos están de manera ascendente y descendente, pero sin tocar lo que es la línea central o sin acercarse tanto a la línea central, como lo podemos observar en este punto. Nuestro siguiente tema son tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, que son los binomiales y los de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de efectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales.
Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra el peso de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos de atributos, datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y a las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, si un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad, si existen varios rasguños se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa para cada hora y las examinan para detectar coloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra y cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, que son 3 defectos. Datos de proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Vamos a pasar al siguiente tema, que es Attribute Control Charts. They directly measure the defects in the production operation as opposed to measuring a particular value of a quality characteristic as is done in a variable process. They should be used in manufacturing because attribute or pass file test data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data required much less operator training. Attribute data can be collected directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. Fisher control diffraction not conforming. Diffraction not conforming is ratio of the quantity not conforming divided by the quantity of part inspected. Sample size, Mariver, MPShar control the number not conforming. Sample size is constant. C-sharp control the number of no conformities. No conformity is a single quality, a characteristic that does not conform to requirement. Sample size is constant. U-sharp control the number of no conformities per unit. Sample size may vary. P-sharp percent defective proportion. NP-sharp number defective sample count. C-sharp number of defects sample count. U-sharp number of defects per unit sample count per unit. Common cause investigate the obvious. Is the part damaged? Were the parts measured correctly? Did some change the process settings? Have the material changed? Are aiding source functioning? Are cooling source functioning? Has the mold been cleaned on shelf? Review. How did we do? At the beginning of this class, we cite that we'll be able to answer to following question. What are the key concepts of SPC? To voice, process inputs, action, outputs, common terms. How do we perform basic SPC calculation?
measure of the central tendency, measures of variation, what are the control charts, run charts with control limits, plotting data similar or to plotting frequency distribution, how do we use control charts, illustrates predictable process behavior, identifies the special cause of variation, how to create. Gráficas de control para atributos, gráfica P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre considere que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas P-Delane. La gráfica P-Delane es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P-Delane puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P-Delane incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P-Delane es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Ejemplo: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según US Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prism podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos ya nuestros datos cargados en Minitab. Aquí tenemos los lotes. Son 20 lotes y el tamaño de lotes son de 10,000. Vamos a seleccionar aquí estadísticas. Nos vamos a gráficas de control. Vamos a seleccionar gráfica de atributos. Y lo primero que vamos a hacer es el diagnóstico de la gráfica P. Vamos a seleccionar en las variables defectos y en el tamaño de subgrupos vamos a poner las 10,000. Le damos a aceptar. Aquí nos dice relación de variación observada. La variación a variación esperada es igual a 192.2%. Vamos a ampliar un poquito más esta gráfica. Ok. La relación de variación observada a variación esperada es igual a 192.2%, límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante es igual a 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas.
Considera usar una gráfica P. Delaunay. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P en general del proceso. Aquí nos está dando la recomendación de utilizar la gráfica P. Delaunay. Vamos a utilizar las dos para hacer una comparativa entre la gráfica P y entre la gráfica P. Delaunay para ver la diferencia entre una y otra. Para esto, vamos nuevamente a estadísticas, vamos a seleccionar gráficas de control nuevamente, gráficas de atributos. Y ahora vamos a seleccionar la gráfica P. Defectos, el tamaño del subgrupo. Vamos a seleccionar etiquetas. Le ponemos gráfica P. Opciones de gráfica P. Nos vamos a ir a donde dice pruebas. Y aquí nada más nos selecciona por default que el punto esté por encima de 3 desviaciones estándar. Vamos a marcar todas y le vamos a dar a aceptar. Nuevamente le damos a aceptar. Y aquí tenemos 4 puntos rojos. Tenemos aquí, este punto rojo nos está indicando que tenemos 9 valores por encima de lo que es la línea central, y del otro lado tenemos nuevamente los 9 valores por debajo de la línea central. Vamos a realizar la gráfica P. Delaunay para ver la comparación entre una y otra. Aquí tenemos nosotros lo que es el límite de control superior, la media de la proporción y el límite de control inferior. Sacamos la nueva gráfica, nos vamos nuevamente a gráficas de control, gráficas de atributos, y ahora vamos a seleccionar P. Delaunay. Defectos en variables y el subgrupo es de 10,000. Aquí. En opciones de la gráfica P nos vamos otra vez a pruebas, vamos a seleccionar todos los puntos y le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos nuestro sigma z es igual a 0.73, tenemos nuestro límite de control superior que es de 0.0017, nuestra media de la proporción que es de 0.001 y el límite de control inferior que es de 0.0003. Vemos una variable solamente en la parte de arriba, en este punto. Tenemos un valor más que está fuera del límite de control. En la parte de abajo los datos se mantienen igual. Esta gráfica, como podemos observar, nos da una información un poquito más detallada, como nos decía al principio el diagnóstico. Pues nos puede crear, como lo mencionaba aquí, nos puede crear ¿dónde está la gráfica? Nos puede crear como una falsa alarma. En este caso no tenemos. Aquí nos dice que el uso de la gráfica puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. En este caso, pues no tenemos una tasa elevada de alarmas falsas. Sin embargo, en la gráfica P. Delaunay podemos observar que los valores sí están tenemos más valores que están por encima del límite, que es este otro punto que está aquí. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Igual aquí podemos ver los resultados. Nos dice que los resultados de la prueba para la gráfica P. Delaunay. La prueba 1 tiene un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 7. La prueba 2
tienen 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. Entonces, esos son algunos datos que nos está dando, resultados de la gráfica P-Delaney. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la producción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nuevamente vamos a cargar nuestros datos en Minitab. Vamos nuevamente a sacar primero lo que es nuestro diagnóstico. En este caso le vamos a dar Control End. Tenemos 50 lotes. El tamaño del lote, como podemos observar aquí, varía de acuerdo a nuestra muestra. Y la cantidad de piezas defectuosas también va a variar. Entonces aquí nos vamos a ir nuevamente a estadísticas, gráficas de control, de atributo, y vamos a seleccionar el diagnóstico de gráfica P. Seleccionamos piezas defectuosas y aquí el tamaño. Le damos a aceptar. Aquí nuestro diagnóstico nos dice relación de variación observada a variación esperada es igual a 185.8. El límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante igual a 144%. El uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P-Delaney. Nuevamente nos indica que utilicemos la gráfica P-Delaney. Vamos nuevamente a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos. Vamos a seleccionar la gráfica P primero. Vamos a etiquetas, gráfica P. Vamos a pruebas y vamos a marcar todos los puntos. Y aquí tenemos nuestra gráfica P. Aquí tenemos nuestro límite de control superior, el límite de control inferior y nuestra media de la proporción. Tenemos varios puntos que sobresalen del límite de control superior. Aquí podemos observar la muestra número 6, la muestra número 9. Aquí nos está indicando qué muestras son las que están fallando. Esta está saliendo un poquito más arriba. Vamos a seleccionar la gráfica P-Delaney para comparar una y otra. Nuevamente nos vamos a gráficas de control, gráfica por atributos. Gráfica P-Delaney. Aceptar. Aceptar. Aquí podemos observar hay una diferencia entre una y otra. Se ajusta lo que es el límite de control superior. Como podemos observar, no es el mismo que tenemos en la gráfica P. Los límites se ajustan de acuerdo a nuestra gráfica. Aquí el sigma Z es igual a 2.80. Nos dice que tenemos aquí solamente 3 muestras o 3 pruebas que están fuera de... Y como podemos observar en este caso tenemos un poquito más de alarmas. Tenemos más foquitos rojos encendidos aquí. Más muestras que están fuera de los límites de control superior. En este caso solamente son 3 los que están fuera.
Y pues podemos observar que la gráfica P de Lenny nos da un poquito más de la información un poco más certera, ¿no? Vamos a analizar el resultado. Nos dice que la prueba 1, un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 21 y 34. Y para la gráfica P nos dice que la prueba 1, un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40. Como podemos observar, en la gráfica P tenemos un poco más de anormalidades que en lo que es en la gráfica P de Lenny. Con esto terminamos este ejercicio. Vamos a continuar con nuestra presentación. Gráfica de control para atributos, gráfica NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender que la gráfica, porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Aquí podemos observar nuevamente los límites de control superior, límite de control inferior, lo que es la media, en este caso es el conteo de muestra. Y pues vamos a pasar a lo que es el ejemplo. Nos dice en Getinge Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guian no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100,000 desfibriladores podían tener problemas de funcionamiento cada año. Esto, debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a cargar nuevamente los datos. Vamos a abrir Minitab. Ahora vamos a ver lo que es la gráfica NP. Nuevamente vamos a ver Control End. Aquí tenemos nuevamente 20 muestras nada más. Le damos Control Home. Regresamos otra vez hacia arriba. Tenemos en consecutivo del 1 al 20, que son los lotes tomados. Los tamaños de los lotes son de 10,000. Y los defectos para cada subgrupo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a estadísticas. Nos vamos a gráficas de control. Vamos a seleccionar gráfica por atributos. Y en este caso vamos a seleccionar la gráfica NP. Vamos a marcar en las variables los efectos y en el tipo de tamaño de subgrupo, vamos a poner el lote. En las etiquetas vamos a colocar gráfica NP. Le damos a aceptar. En opciones de gráfica nos vamos a pruebas y vamos a marcar todos los puntos y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuevamente los límites de control superior. Tenemos la media para el conteo de las muestras y tenemos el límite de control inferior. Tenemos lo que son 4 datos que están fuera de especificación. Si nos ponemos encima de este valor, nos dice que la muestra 9 fallaron, las pruebas fallaron 2 pruebas en este caso. Aquí fallaron 2 pruebas en la muestra 18. En la 19 fallaron 2 y en la muestra 20 fallaron 2 pruebas otra vez. Ok, ahora
Vamos a comparar esta gráfica con lo que es la gráfica P. Para esto vamos a irnos nuevamente a estadísticas básicas, perdón, a gráficas de control, gráfica de atributo, y ahora vamos a seleccionar el diagnóstico de gráfica P. Vamos a seleccionar la variable de efecto, el tamaño del subgrupo va a ser el tamaño del lote. Le damos a aceptar. Y aquí nos dice vamos a hacer un poquito más grande para que se alcance a ver. Nos dice la relación de variación observada a variación esperada es de 192.2%. El límite superior es del 95% para la relación si la P del proceso es constante, es igual a 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Nos pide considerar usar una gráfica P de Laney. Entonces, nos dice el límite superior depende del número de subgrupos y el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Entonces, en este caso, nosotros vamos a seleccionar, nos está pidiendo que consideremos utilizar la gráfica P de Laney. Volvemos a hacer la comparativa entre la gráfica P y la gráfica P de Laney. Vamos a sacar las dos. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos y la gráfica P. Aunque nos está diciendo que la mejor consideremos utilizar la P de Laney, vamos a usar las dos para ver cuál es la diferencia entre una y otra. Nos vamos a pruebas, marcamos todos los puntos y le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuevamente 4 pruebas que están fuera de especificación. Nos dice que en la muestra 9 tenemos una proporción de 0.0016. Pau. Tenemos la muestra 18 que tenemos una proporción de 0.0007 y vamos a sacar la gráfica P de Laney para ver cuál es la diferencia entre una y otra. Gráfica P. Vamos a marcar nuevamente todos los puntos. Le damos a aceptar y aceptar. Ok, aquí podemos observar nuevamente tenemos dos valores que están, bueno, esta gráfica nos indica que tenemos más datos que están fuera de los límites, como en este caso tenemos, aquí tenemos 3, 4, 5, 6 puntos. El séptimo punto está fuera de, este otro valor también está por encima, que sería el noveno, que está por encima del límite de control. Y de este lado tenemos nuevamente también 3, 5, 6, 7, el 8, el 9 y el 10 están por debajo del límite, perdón, por debajo de la línea central. En este caso, la gráfica P de Laney nos da, se ajustan los límites de control superior e inferior. Podemos observar que no son los mismos en ambas gráficas, pero tenemos un dato más todavía fuera de especificación o fuera de control. En este caso teníamos en la gráfica P solamente 4 valores, pero la recomendación es que utilicemos la gráfica P de Laney porque la gráfica P podría no ser la correcta, entonces o la apropiada para estos valores. Entonces, al realizar la gráfica P de Laney observamos que tenemos todavía otro valor fuera de control. Vamos a continuar con nuestra presentación.
Nos dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuevamente nuestros datos de Minitab. Control N, tenemos 50 muestras otra vez. Control Home, regresamos arriba. Nuevamente vamos a sacar. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos y vamos a sacar la gráfica NP. Piezas defectuosas en variables, el tamaño del grupo, vamos a poner el tamaño del lote. Gráfica NP, vamos a aceptar. Y a opciones de gráfica nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí observamos que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos fuera de los límites. Tenemos el límite de control superior, la media para el conteo de muestra y el límite de control inferior. Vamos a sacar la gráfica P y a sacar un diagnóstico para ver qué nos dice, ¿no? Vamos a hacer el diagnóstico primero de la gráfica P. El diagnóstico nos dice: relación de variación observada a variación esperada es igual a 185.8%. El uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P del N. El límite superior depende del número de subgrupos y el tamaño promedio de subgrupo y la P general del proceso. Entonces nos está recomendando nuevamente utilizar la gráfica P del N. Vamos a sacar nuevamente la gráfica P y posteriormente vamos a sacar la gráfica P del N para ver la comparación entre una y otra. Gráfica P. Pruebas, vamos a seleccionarlas todas, le damos a aceptar y aceptar. En la gráfica P podemos observar todavía bastantes puntos fuera de los límites de control. Están ajustados los límites de control superior e inferior. Aún así, los valores están por encima de. Vamos a sacar la gráfica P del N. El tamaño de subgrupo, el tamaño del lote. Le damos a aceptar, aceptar. Y pues como nos menciona como nos menciona el diagnóstico, la gráfica P del N nos muestra menos valores fuera de control, fuera de los límites de control. Podemos observar que aquí solamente tenemos 3 puntos que están fuera de control, que realmente son los que están un poco más elevados. Los que están un poquito más abajo, haciendo el ajuste de los límites de control. Recordemos que al momento de cambiar de gráfica se hace un ajuste en los límites de control superior e inferior, como los podemos observar aquí. Entonces, esto hace que estos valores alcancen a entrar en el límite de control superior. Por lo tanto, los únicos datos que están fuera de control serían estos 3 valores que están aquí.
Vamos a continuar con nuestra presentación. Gráficas de control para gráficas de atributos. U. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Aquí tenemos el límite de control superior, la media y el límite de control inferior. Aquí la media es para el conteo de muestras por unidad. Solamente tenemos aquí un dato fuera del límite de control superior. Utiliza la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. El ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U, el Departamento de Facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, que es la dispersión excesiva. Aquí tenemos el diagnóstico de la gráfica U. En este caso nos dice que puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas el uso de la gráfica U y pide considerar utilizar una gráfica U de Laney para este ejercicio. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Laney. La gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Si usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva, sus datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor de sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores de su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al nuevo número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas de cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente 0.004. Sigma Z es aproximadamente 5.4, a lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. El ejemplo, una empresa se dedica a producir rines de aluminio. Requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a cargar los datos en Minitab. Vamos a seleccionar una gráfica U. Para eso nos vamos a ir a... Aquí nuevamente tenemos lo que son los lotes. Vamos a darle Control End. Tenemos 50 lotes. El tamaño del lote va a variar, así como la cantidad de defectos de acuerdo al tamaño del lote.
En este caso vamos a seleccionar nuevamente estadísticas, gráficas de control y vamos a seleccionar gráficas de atributos. Vamos a seleccionar diagnóstico de la gráfica U. En variables vamos a poner los defectos por unidades revisadas y el tamaño de grupo va a ser el tamaño de lote. Nos dice el límite superior del 95% para la relación si la media del proceso es constante. El uso del gráfico U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar una gráfica U de Laney. Vamos a seleccionar nuevamente ambas gráficas. Vamos a seleccionar estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a seleccionar la gráfica U primero. Vamos a poner gráfica U, le vamos a aceptar. En opciones de la gráfica U nos vamos a pruebas y seleccionamos nuevamente. Recordemos que por default solamente tiene las 3 desviaciones estándar. Vamos a seleccionar el resto de los puntos. Y la gráfica U nos marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14. Nos está marcando 15 datos que están fuera de control. Vamos a seleccionar estadísticas, gráficas de control. Ahora U de Laney. Defectos por unidades revisadas. El tamaño del subgrupo va a ser el tamaño del lote. El título, gráfica U de Laney. Le damos a aceptar y aceptar. Como podemos observar, en la gráfica U tenemos el límite de control superior e inferior de una forma. En la gráfica U de Laney se ajusta el límite de control superior e inferior. La media queda igual. Aquí solamente en la gráfica U de Laney tenemos un solo valor que está fuera de los límites de control, del límite de control superior. Y en la gráfica U tenemos 15 valores que están fuera de control. Entonces, como mencionaba el diagnóstico al inicio, lo más recomendable es utilizar la gráfica U de Laney. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, podemos ver primero los resultados aquí. Nos dice que los resultados para la prueba U nos dicen punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos y ya nos da todos los puntos en los que falló la prueba, ¿no? Para la gráfica U de Laney nos dice que la prueba 1, un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central y la prueba falló en los puntos 20. O sea, nada más una muestra falló. Ahora continuamos. Nos dice, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5. Debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestros datos en Minitab. Vamos a seleccionar. Continuando con nuestro ejercicio, vamos a cargar nuestros datos de Minitab. Perdón. Ok. Vamos nuevamente a gráficas de control. Vamos a seleccionar el diagnóstico de la gráfica U. Vamos a seleccionar el tamaño de muestra y el subgrupo. Aquí nos dice nuevamente que el uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas, de falsas alarmas. Considero usar una gráfica U de Laney. Vamos a seleccionar la gráfica U para empezar. Y posteriormente vamos a utilizar la gráfica
gráfica U. Perdón. Y después vamos a utilizar la gráfica U de Laney. En este caso tenemos varias subgrupos que están fuera de los límites de control superior y inferior también. Vamos a seleccionar la gráfica de control por atributo de U de Laney y vamos a seleccionar en opciones de gráfica, vamos a poner prueba, vamos a marcar todos los puntos, vamos a aceptar y aceptar. Y podemos observar que tenemos una variación entre la gráfica U y la gráfica U de Laney. Aquí tenemos bastantes puntos que están fuera de los límites de control y en este caso solamente tenemos 4 puntos que están fuera de los límites de control. Podemos observar que los límites de control superior se están adaptando, al igual que los límites de control inferior se están adaptando a lo que es esta nueva gráfica. Se amplían un poquito más a diferencia de lo que es la gráfica U, y pues aquí solamente tenemos un dato que está fuera de las 3 desviaciones estándar y tenemos otros 3 datos que también están fuera de control. Con esto concluimos este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente tema, que son gráficas de control para atributos de la gráfica C. Aquí nos dice que en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C: un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran un número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Gráfica se utiliza para el conteo de muestras. Aquí tenemos nuevamente el límite de control superior, el límite de control inferior, lo que es la media para el conteo de muestras. Y relacionado a este ejemplo, pues tenemos un valor que está fuera de lo que es el límite de control superior. Tenemos un ejemplo, nos dice una empresa que se dedica a producir rines de aluminio y requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control para cada unidad de defectos por lote y determina si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a cargar los datos. Vamos a realizar lo que es la gráfica C. Aquí tenemos nuevamente 50 muestras. Vamos a seleccionar nuevamente estadísticas, nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas de atributos, y aquí vamos a utilizar lo que es la gráfica C. Vamos a poner en variables defectos de unidades revisadas. En etiquetas nada más vamos a colocar gráfica C, le damos aceptar. En opciones de gráfica vamos a pruebas y seleccionamos todos los demás puntos, le damos aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica con nuestros límites de control superior, límite de control inferior y la media para el conteo de muestras. Podemos observar que para este ejercicio tenemos una variación estable. Los límites de control, las pruebas no salen de los límites de control superior ni inferior. Por lo tanto, podemos determinar que es un proceso estable. Concluimos con este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente.
Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el Departamento de Calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a cargar nuevamente los datos de Minitab para realizar lo que es la gráfica C. Vamos a continuar con nuestra presentación, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En una empresa se están presentando problemas de calidad en sus piezas. Dichos problemas han sido localizados por el Departamento de Calidad. Por tal motivo se requiere determinar si el proceso se encuentra bajo control. Para esto se tomó la muestra de los últimos 45 días de producción, considerando que la producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas. Vamos a cargar nuestros datos en Minitab. Vamos a realizar primero nuestra gráfica. Vamos a gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a realizar primero nuestro diagnóstico. Nos dice el diagnóstico de P que el uso de la gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas, por lo tanto pues nos indica que la podemos utilizar. Vamos a seleccionar estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos. Seleccionamos la gráfica P, piezas defectuosas, tamaño de lote, en etiquetas, gráfica P, le damos a aceptar. En opciones vamos a pruebas y vamos a marcarlas todas y le damos a aceptar también. Aquí nada más tenemos dos valores que están fuera de los límites de control. El resto de los valores se mueve con cierta normalidad. Vamos a seleccionar la gráfica de control PDLN para ver si tenemos un resultado diferente. Recordemos que por default nos da la de 3 desviaciones estándar. Vamos a seleccionar el resto de los puntos. La vamos a aceptar. Y tenemos los mismos valores en la gráfica PDLN y en la gráfica P. Por lo tanto, pues como nos indicaba el diagnóstico, no hay ningún problema con utilizar la gráfica P. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, en una empresa se están presentando problemas de calidad en sus piezas. Dichos problemas han sido localizados por el Departamento de Calidad. Por tal motivo se requiere determinar si el proceso se encuentra bajo control. Para esto se tomó la muestra de los últimos 45 días de producción, considerando que la producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP de unidades defectuosas y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a cargar nuevamente los datos en Minitab. Vamos a seleccionar estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos, la gráfica NP, en variables, piezas defectuosas, en el tamaño de subgrupo, el tamaño de lote, le damos en etiquetas, vamos a poner gráfica NP, le damos a aceptar. En opción de gráfica NP nos vamos a pruebas, vamos a marcar todos los puntos, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí podemos observar los límites de control superior, que es de 4.58. La media del conteo de las muestras es de 1.24 y el límite de control inferior es de 0. Podemos observar que tenemos dos valores que están fuera de los límites de control. En este caso tenemos este valor que está aquí y este valor que está de este lado. Vamos a continuar a
al siguiente ejercicio. Nos dicen: en una empresa se han incrementado los reclamos de clientes por inconformidades de material, por lo cual se requiere monitorear el proceso para determinar si se encuentra bajo control estadístico. De este modo se presentan los resultados de los últimos 30 lotes, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Considerando que una unidad puede tener más de un defecto, realice una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determina la cantidad. Vamos a abrir nuestro programa de Minitab para cargar estos lotes. Aquí podemos observar, tenemos 30 datos, tenemos el número de lotes, tamaño y defectos por unidades revisadas. Recordemos que para el tamaño de lote van a variar, para el número de lotes van a variar los tamaños y también van a variar los defectos de esos lotes. Vamos a seleccionar estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a seleccionar la opción que dice C o gráfica C. En variables vamos a poner defectos por unidades revisadas. En etiquetas vamos a poner el título, que es gráfica C. Le damos a aceptar. Y en opciones de gráfica, en pruebas, vamos a seleccionar los demás puntos. Le damos a aceptar y aceptar. Como podemos observar en la gráfica C, tenemos los límites de control superior de 6.91, la media del conteo de muestras de 2.33 y el límite de control inferior, que es de 0. Las muestras se están comportando de manera normal. Por lo tanto, podemos determinar que el proceso es estable. Este sería nuestro último ejercicio para herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Con esto estaríamos concluyendo la unidad número 3, que son gráficas por atributos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.